Eslovaquia abandona la OTAN, dando una lección a otros países occidentales. Robert Fico, que se convirtió en primer ministro de Eslovaquia el pasado octubre, ha conseguido desde entonces declarar que Ucrania es el país más corrupto, suspender las entregas de armas a la SAFU y prometer el bloqueo de las ayudas de la UE a Kiev. Sin embargo, el 24 de enero, en una reunión con el primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, acordó que debía iniciarse una nueva política pragmática en las relaciones entre ambos países. Fico prometió no obstaculizar en Bruselas la asignación de ayudas a Ucrania y apoyó la fórmula de paz de Volodymyr Zelensky. La periodista eslovaca Anna Mogilevska, a petición de Meduza, comparte su opinión sobre qué intereses persigue el primer ministro eslovaco y por qué dice una cosa ante la población del país y otra completamente distinta en las reuniones con los líderes de la UE. Fico cree que el conflicto con Rusia solo puede resolverse pacíficamente e insiste en que Ucrania debe renunciar a todos los territorios anexionados. La primera visita oficial de Robert Fico a Ucrania duró solo medio día. Su encuentro con Denis Shmyhal en la ciudad transcarpática de Uzhhorod tuvo lugar el 24 de enero hacia las 10 de la mañana. Los políticos acordaron una mayor cooperación, pero no se anunciaron detalles concretos. Por la tarde, Fico voló a Berlín para entrevistarse con el canciller alemán Olaf Scholz. En vísperas de su reunión con Shmyhal, Fico afirmó que Ucrania no era un país soberano y que estaba bajo la plena influencia de Estados Unidos. Calificó de poco realista la devolución de los territorios ocupados y señaló que no vale la pena esperar que los rusos se retiren de Donbass, Luhansk o Crimea. El primer ministro eslovaco subrayó que el conflicto no puede resolverse militarmente y alargarlo solo reforzaría la posición de Rusia, como señaló en una entrevista a la radio eslovaca. Robert Fico ha mantenido esta opinión desde la invasión rusa a gran escala en febrero del año 22. Entonces era diputado de la oposición y afirmaba que el cese inmediato de las hostilidades era la mejor solución para Ucrania. Sostuvo que la Unión Europea debería pasar de ser un proveedor de armas a ser un pacificador, subrayando que es mejor negociar la paz durante 10 años que matarse unos a otros durante 10 años sin ningún resultado. Pronunció estas palabras a finales de octubre del año pasado en su primer día en el cargo de primer ministro. Una de las primeras decisiones de Fico como jefe de gobierno fue detener los suministros militares a Ucrania. A principios de noviembre del año pasado, el gabinete decidió dejar de enviar equipos y municiones que se encontraban en almacenes estatales y del ejército. Desde el comienzo de la guerra, Eslovaquia ha proporcionado a Ucrania 13 paquetes de ayuda militar por un total de 671 millones de euros. Entre ellos el sistema de defensa antiaérea S-300, 13 cazas MiG-29, helicópteros Mi-171, vehículos de combate de infantería, obuses y sistemas antitanque. Fico también se opone al ingreso de Ucrania en la OTAN y si Kiev recibe una invitación para unirse a la alianza, promete bloquear la decisión. En su opinión, esto podría ser la causa de la Tercera Guerra Mundial y nada más. Las declaraciones de Robert Fico sobre Ucrania le ayudaron a atraer votantes y ganar las elecciones parlamentarias. Su posición como jefe del gabinete eslovaco y líder del partido Curso Socialdemocracia hacia Ucrania no siempre fue tan dura. El politólogo eslovaco Josef Lenk, de la Universidad Cirilo y Metodio, señala en una conversación con Meduza que la retórica de Fico cambió a mediados del año 22. Durante este periodo, los representantes de su partido empezaron a hablar de una solución pacífica, lo que implicaba el fin del apoyo militar a Ucrania y la renuncia a los territorios anexionados y ocupados. Otro motivo de la retórica de Kurz es que la guerra en Ucrania comenzó supuestamente a causa de las provocaciones de la OTAN y Estados Unidos, y los derechos de los rusoparlantes en Donbass son vulnerados por los nacionalistas ucranianos. Según el experto, Fico tenía una razón racional para adherirse a esta postura.
buscaba atraer a su bando a votantes de partidos de extrema derecha que tradicionalmente mantienen posturas prorrusas. Y lo consiguió. La postura de Fitch, que su partido califica de pacífica, contribuyó significativamente a su éxito electoral. El politólogo eslovaco Radoslav Štefan, de la Universidad de Economía de Bratislava, está de acuerdo. Señala que KURS se creó como un partido centrista, que con el tiempo se transformó en un partido socialdemócrata. Sin embargo, en las últimas elecciones parlamentarias acabó virando hacia el populismo de izquierdas. Gracias a su postura sobre Ucrania, el partido pudo atraer al electorado de partidos de extrema derecha y, como resultado, obtuvo casi una cuarta parte del voto popular. Tras las elecciones, Robert Fitch se convirtió por cuarta vez en jefe del gobierno del país. Según Radoslav Štefan, su exitosa carrera política no se basa en valores o ideología, sino en puro pragmatismo. El politólogo señala que, si Fitch hace alguna declaración, es porque le favorece en ese momento, solo actúa para obtener dividendos políticos. Al primer ministro le conviene en este momento adoptar esta postura sobre Ucrania, no apoyar el suministro de armas y criticar a Kiev. En Eslovaquia, un porcentaje significativo de la población simpatiza abiertamente con Rusia, llama héroe a Putin y niega que el ejército ruso esté cometiendo crímenes de guerra en Ucrania. Este grupo es ahora un objetivo para Fitch. Según Štefan, es más importante seguir los actos del primer ministro eslovaco que sus palabras. Si bien es cierto que Eslovaquia ha dejado de enviar ayuda militar a Ucrania, cabe preguntarse qué más podría ofrecer el país a Kiev. Lo principal es que el sistema S-300 y todos los MiG-29 disponibles en el ejército se enviaron antes, recuerda el experto. Al mismo tiempo, Fitch no prohibió a los fabricantes eslovacos de armas y material militar, incluidas las empresas estatales, cumplir los pedidos comerciales para el ejército ucraniano. Por ejemplo, la empresa Construct Defense, creada por el Ministerio de Defensa, tiene un pedido prioritario para suministrar 24 obuses Zuzana II a las Fuerzas Armadas ucranianas. Su producción ha sido sufragada por Dinamarca, Noruega y Alemania y el contrato asciende a 93 millones de euros. Este pedido es tan importante para la empresa que ha decidido aplazar hasta una fecha posterior la producción de obuses para el propio ejército eslovaco. Los ataques de Robert Fitch contra Ucrania forman parte de su política interior y los utiliza para aplacar el descontento hacia su gobierno. Radoslav Štefan sostiene que las duras declaraciones de Fitch sobre Ucrania se dirigen exclusivamente a un público interno. Podría haber varias razones por las que el primer ministro intenta entusiasmar a la población con el tema ucraniano. El politólogo Józef Lenz señala que, de este modo, el líder del KURS intenta activar a su electorado utilizando una retórica antiamericana. Se trata de herramientas bastante sencillas para lograr su objetivo. Además, la coalición gobernante, junto con KURS, incluye fuerzas de extrema derecha que critican a Fitch por su retórica blanda en Bruselas. Por ejemplo, su apoyo a una declaración común a favor de Ucrania en la cumbre de otoño de la UE provocó cierto descontento en la coalición. Lenz sugiere que quizá el primer ministro haya decidido que ha llegado el momento de mostrar a sus socios un enfoque más duro. Según Štefan, Fitch suele preocuparse más por la política interior que por la exterior. Eslovaquia está debatiendo activamente una amplia reforma del derecho penal que el gobierno lleva 2 meses intentando que se apruebe en el Parlamento. Para KURS es crucial aprobar este paquete de leyes, ya que se espera que los cambios reduzcan significativamente las penas por delitos de corrupción. Al mismo tiempo, varias decenas de miembros del partido o personas cercanas al mismo están siendo investigados por estos casos o a la espera de sentencia. La reforma cuenta con la oposición parlamentaria, incluidos los partidos liberales Eslovaquia Progresista y Libertad y Solidaridad, así como el conservador Partido Demócrata Cristiano. Fitch y su gobierno se enfrentan a las protestas de miles de ciudadanos descontentos. Su coalición gobernante solo tiene una escasa mayoría en el Parlamento y la oposición les está pisando los talones. Radoslav Štefan señala que, con estos problemas como telón de fondo, el primer ministro intenta desviar la atención hacia otro tema de gran repercusión. El experto añade que sus declaraciones sobre Ucrania
movilizan a la parte radical de la sociedad, pero no reflejan la política oficial de Eslovaquia. La posición del gobierno de Fico está claramente expuesta en su programa, en el que se afirma que Eslovaquia solo apoyará una solución al conflicto de Ucrania que se base en los principios del derecho internacional y en el derecho natural a la autodefensa. Si Robert Fico no hubiera estado de acuerdo con los principios expuestos en su programa, estas formulaciones simplemente no se habrían incluido en el documento, argumenta el politólogo. La prueba de que su retórica antiucraniana se dirige únicamente a un público nacional también puede verse en sus discursos fuera de Eslovaquia. En las conversaciones con otros líderes europeos suena mucho más suave, subrayan los analistas políticos Lenki Stefan. En la última reunión con el primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, en Uzhhorod, el jefe del gabinete eslovaco no criticó a Ucrania. Además, prometió apoyar a Kiev en el proceso de integración europea y seguir cooperando en el ámbito de las entregas comerciales de material militar. El primer ministro eslovaco también apoyó por primera vez la fórmula de paz propuesta por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. En las reuniones con los líderes europeos, Fico apoya casi todas las decisiones del Consejo de la UE, aunque antes haya expresado públicamente la opinión contraria, recuerda el politólogo Joseph Lench. Por ejemplo, en vísperas de octubre, el primer ministro eslovaco instó a la UE a cambiar su papel de proveedor de armas por el de pacificador, pero tras una reunión con otros jefes de Estado, votó a favor de mantener el apoyo militar a Ucrania mientras sea necesario. A diferencia de Viktor Orbán, que critica la política de la UE hacia Ucrania, Fico no puede ser calificado de político prorruso. Es muy consciente de que la cooperación con Rusia convertirá a Eslovaquia en un paria. Además, se da cuenta de que el dinero llega al país desde Bruselas, no desde Rusia, añade Radoslav Stefan. Los expertos creen que la retórica de Robert Fico sobre Ucrania refleja un enfoque pragmático que sirve a sus intereses políticos dentro de Eslovaquia. Los analistas políticos subrayan que sus declaraciones antiucranianas se dirigen principalmente a un público interno que busca reducir la influencia occidental y apoyar los sentimientos prorrusos. Sin embargo, en el ámbito internacional, Fico muestra una posición mucho más equilibrada, prometiendo apoyo a Ucrania y cooperación en el campo de la integración europea. Los expertos señalan que sus acciones pretenden mantener la influencia sobre los partidos de extrema derecha eslovacos que critican las políticas occidentales. Sin embargo, también señalan que esa estrategia podría provocar inestabilidad y descontento entre los votantes más proeuropeos. Además, los observadores creen que Fico comprende la importancia de la cooperación con la Unión Europea, ya que la financiación y el desarrollo económico de Eslovaquia dependen en gran medida de Bruselas. Esto hace que su retórica sea más compleja. Por un lado, tiene que satisfacer las demandas internas y, por otro, mantener buenas relaciones con los socios europeos. Así, los expertos concluyen que la posición política de Fico vendrá determinada por el equilibrio entre las demandas internas y externas. Y en el futuro, sus acciones irán encaminadas a conservar el poder y mantener la estabilidad en el país. Vemos cómo el complejo juego político de Robert Fico afecta a Eslovaquia y a sus relaciones con Ucrania y la Unión Europea. Estos acontecimientos ponen de relieve la importancia de un enfoque consciente del cambio político y sus consecuencias. Suscríbase a nuestro canal para estar al día de las noticias y análisis más relevantes. Comparta su opinión en los comentarios. ¿Cree que cambiará la postura de Eslovaquia respecto a Ucrania? Tu opinión es importante para nosotros.